Shalom, shalom, mis amados. Es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes y seguirles compartiendo de la bendita palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros y por estar aquí en este canal Torah Alimento para el Alma. Seguimos con Bereshit y la porción que nos corresponde es la de Miquet, que está en Bereshit 41:1. Y este relato, mis hermanos, habla sobre dos sueños que tuvo el faraón y que el único que se los pudo interpretar fue Joseph. Recuerden que Joseph tenía esa gracia o ese don que le dio nuestro Padre Eterno de interpretar los sueños. Ahora, pero me gustaría enfocarme más en algo muy, muy importante que quiero compartirles. No me quiero enfocar nada más en los sueños que tuvo el faraón, porque también obviamente son de importancia, pero hay algo que algunos lo saben, otros a lo mejor no, pero sabemos que a Yeshua también se le compara con Joseph, porque tiene mucha similitud y las historias que pasó Joseph y la historia que pasó Yeshua y que todavía no termina de ocurrir, es muy parecida a la vida de Joseph. Recuerden que también a Yeshua también se le llama como Joseph o hijo de José, de Ben Joseph, hijo de José. Antes de que Joseph le interpretara este sueño al faraón, fue por medio del copero. Recuerden que cuando estaba en la cárcel, Joseph le reveló o le interpretó dos sueños, uno al copero y otro al panadero. Uno recuerden que murió, el panadero murió y el copero fue el que se salvó por la interpretación que Joseph le dio. Pero cuando el copero iba a salir, Joseph le dijo que por favor hablara de él al faraón. Pero dicen los sabios que Dios le añadió 2 años más en la cárcel a Joseph por haber confiado más en el copero que en Dios. Le sirvió mucho porque estando en la cárcel Joseph aprendió más del Señor. Y dice la Torah oral y los Midrashim, que ahí igual ángeles lo visitaron y que le enseñaron mucho también a profundidades de la Torah. Así es de que nada fue perdido, pero también recordemos que cuando confiamos más en el hombre, el Señor a veces nos añade más años a lo que podíamos nosotros acortar, lo que podemos nosotros acortar para que lo que nos dice el Señor se cumpla. Así que por eso dice al final de los 2 años, o al fin, o Joseph puso fin a la oscuridad. Ahora, ¿cómo podemos comparar lo que pasó Joseph con Yeshua, nuestro Mashiach? Miren, cuando Joseph puso fin a la oscuridad, cuando sus hermanos se reunieron, por fin él se reveló a ellos, a los hermanos. Así también Yeshua, cuando venga en su segunda venida, se va a revelar al pueblo judío. Y lo van a reconocer y va a haber un acercamiento, ¿sí? Entre el tiempo y el espacio. El Señor lo va a hacer. Mientras tanto, tenemos que encontrar a Yeshua. Yo lo he encontrado y por gracia del Eterno, Padre me ha permitido muchas veces revelar al Mesías por medio de la Torá, por medio de sus escritos, de los salmos, por medio de los escritos. Hasta en el Talmud hemos encontrado al Mashiach, Ben Yosef y al Mashiach Ben David. Miren, por eso Hashem permitió que esa hambruna para que sus hermanos se arrepintieran y se cumplieran esos 2 sueños de Joseph cuando sus hermanos se inclinaron a él. Eso lo pueden mirar ahí en Génesis 37, del 7 al 11. Ahí es donde Joseph les platica el sueño y fue una de las causas porque lo vendieron y de una otra manera lo querían también matar. Entonces, toda esa oscuridad que Joseph pasó por medio de el odio que había, como ya les había comentado en la otra parasha, lo gustan ver ahí, se explica un poquito mejor por qué esa oscuridad en el hombre, por qué esa oscuridad en el ser humano y por qué permite el Señor que uno pase por eso, a veces en medio, ponernos en manos de Satán, para que regresemos al Padre y se cumpla el propósito de limpiar el alma del ser humano. Ahora seguimos acá. Una de las cosas que ellos, los hermanos de Joseph, lo vendieron por 20 ciclos de plata.
También Yeshua fue vendido y despojado. Ahí en Mateo 27:3, ahí dice cómo también él fue vendido. Y también Joseph le quitaron sus vestiduras, le quitaron su túnica de colores que Jacob le había dado. También a Yeshua le quitaron su túnica y también fue vendido y fue entregado por los sacerdotes, los Kohanim de ese tiempo, a Poncio Pilato. ¿Qué quiere decir? Que sus mismos hermanos lo entregaron también a Yeshua. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos también lo mismo lo entregaron. Por la causa, el odio también. El odio fue una de las causas por que entregaron a Yeshua. Ahora, cuando hay una oscuridad, Hashem le permite a Satán para que seamos, ¿qué? Limpiados. Por eso el Satán acusa al mundo y como es llamado, también es llamado la roca de la oscuridad. En Jod 28:3 dice, pone fin a la oscuridad. ¿Qué significa esto? Significa que es el fin de la oscuridad, el fin de la izquierda. ¿Quién va a poner el fin a la oscuridad? Yeshua HaMashiach como venga. Él es el que va a poner el fin a la izquierda, a la oscuridad. Entre tanto, también parte aquí en la tierra lo hizo Joseph. También él puso fin a la oscuridad, uniendo a los hermanos y no alimentando el odio, sino que él supo canalizar todos esos sentimientos, todo eso que él pasó desde niño, desde su juventud, hasta que se unió con sus hermanos y los perdonó y los ayudó, los alimentó. Así va a ser lo mismo cuando Yeshua venga a rescatarlos y se les revele a quién, al pueblo judío. Así lo mismo va a ser. Ahora, es también aquí, Satán es llamado el ángel de la muerte y piedra de tropiezo para aquellos perversos que tropiezan y pecan con ella. También es llamada una tierra sombría, oscura, de sombras de muerte. No así con la tierra de Israel. La tierra de Israel es la tierra de arriba, es la tierra de los vivos. Recuerden que aquí es una tierra oscura, la tierra es una tierra oscura, no nada más físicamente, sino espiritualmente. Recuerden que sin el sol la luna es que oscura. Por eso es que necesitamos del sol para que sea que tengamos luz. Ahora, la tierra de arriba dijimos que es la tierra de Israel, la tierra santa, ¿sí? Y abajo es la tierra sombría, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, del otro lado. No del árbol de la vida como es la tierra de Israel, la tierra santa, también llamada la esposa, ¿sí? La escogida. Por eso el hombre debe de aferrarse aquí a otra roca, la roca de la salvación. Con esa roca nosotros podemos ¿qué? Estar a salvo. ¿A salvo de qué? Es como si esa roca hubiera venido a poner fe en nuestra vida para seguir adelante y poner fuerzas y resistencias aquí al lado izquierdo, al lado de Satán, a la roca de qué? De la maldad, de la oscuridad. Él es el que pone fin a la oscuridad cuando nosotros le reconocemos como nuestro Mashiach, como la roca de nuestra salvación. También al Mashiach se le reconoce también como la Torah viviente. Y él también declaró el ser Aleph y la Taf. Aunque se tradujo al griego de otra manera, en hebreo era eso. Ahora dice, todo aquel que se adhiere a él es como si se fuera añadido o se aferrara al árbol de qué? De la vida, ¿sí? Como la roca de qué? De nuestra salvación. Por eso también en Proverbios 3:18 dice que la Torah es el árbol de qué? De vida para todos los que se aferran a ella. Dice, todos los que nos ocupamos de una otra manera del estudio de la Torah y nos abrazamos, es como si nos estuviéramos abrazando al tronco que es Yeshua. Recuerden que Él es representante del árbol de la vida. Él es el Seirampin, ¿sí? Él es el que une los cielos con la tierra. Es el Yesod, ya eso lo explicamos en otras clases. Él es el fundamento de la tierra, el que une Keter con Malhut. Ahora, así como Joseph tuvo un Egipto aquí abajo en la tierra de Satán y también sufrió él oscuridad, también Yeshua también vino aquí a una tierra oscura
Él es el único que la pudo haber hecho que vivir. ¿Sí? Porque Él es la roca de qué? De la salvación por medio de la muerte y resurrección del Mashiach. Por eso Él declaraba y le decía en Mateo 8:22, dice, deja que los muertos entierren ¿qué? A los muertos. ¿Por qué? Que son gente muerta. Recuerden que lo único que nos hace vivir es la Torá, porque la Torá es vida. Pero cuando nosotros estamos adheridos al otro árbol, solos, sin el conocimiento de la bendita Torá, es como si estuviéramos aferrados ¿qué? A un árbol seco que no tiene vida. Así como Joseph gobernó Egipto como segundo del faraón con justicia, también Yeshua va a venir a gobernar como rey de qué? De justicia, como rey de paz. Así va a venir Yeshua también, así como lo hizo quien Joseph en Egipto y ayudó a sus hermanos, los ayudó a que no murieran de hambre y también a su padre Jacob. ¿Por qué es el justo? Porque así como Joseph unió el cielo con la tierra, también Yeshua, ¿sí? Es el único que une los cielos con la tierra. Por eso lo dijo aquí en Mateo, en el capítulo 18, hace rato se los leí. Por eso dijo él que todo lo que en el tribunal de los cielos, oiga, se decrete, también se tiene que decretar aquí en la tierra. Por eso asegúrense que lo que pidamos sea en el nombre del cielo, para que aquí también sea cumplido. Y el único que lo pudo hacer era Él, la roca de la salvación, porque Él es el que establece y Él es el que al único que se le ha dado autoridad de decir esas palabras. No ha habido otro que yo haya conocido que haya hablado con esa autoridad como lo hizo nuestro Mashiach, el justo, de justos. Por eso también al Seirampín en la Kabbalah o en el árbol de la vida se le conoce como el fundamento, ¿sí? De la tierra. También a Joseph también se le conoce como el Yesod, ¿sí? Como el justo. Y Malhut, que quiere decir, se une los cielos con la tierra, Malhut o la Hei, que es el nombre sagrado. No me quiero mucho meter en eso, pero más o menos les voy a explicar. Acuérdense que el tetragramatón tiene 4 letras y la última letra del nombre del Señor, la última Hei, que es la Hei que representa a Israel, es la Hei de la tierra, ¿sí? Que cuando alguien lo une como Yeshua y como Joseph unieron los cielos con la tierra, es como si hubieran unido a Dios, ¿sí? ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Así Yeshua igual. Lo ha hecho porque Él es el único que puede unir y tiene la autoridad de unir los cielos ¿sí? Con la tierra. Él es el que nos ayuda y nutre que nuestras necesidades, como quien, como el representante o el justo que puede unir a Dios con quién, con la tierra. Igual Yeshua es el único intercesor que puede decir, sin mí nada puedes hacer. Esas son las palabras que se interpretan, pero ya aquí en el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir? Que te tienes que pasar por toda esa justicia de un justo, como Él nos ha enseñado, para poder ver los cielos, para poder ver y conectar con los cielos, tenemos que empezar desde Malhut y tener un recorrido en el árbol de la vida hasta Keter. Por eso no hay corona si no hay Malhut, si no hay un reino. Por eso Yeshua decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él era el único que podía unir los cielos con la tierra. Y porque Yeshua también se le conoce a la Sefirá del árbol de la vida, se le conoce a Yeshua también, esa parte se le conoce también como el fundamento. ¿Y por quién hizo el Señor los cielos y la tierra? Por el Mashiach, por Él primeramente fueron fundados los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque el mundo está sostenido por un justo. Ahorita se lo voy a mostrar, algo que el Padre me reveló muy hermoso y lo encontré en sus salmos. Miren, en el Salmo 18, en el versículo 47, dice así. Se los va a leer en español y luego se los va a interpretar un poquito en el hebreo. Dice, el Eterno vive. Bendito es mi protector. Oigan, enaltecido sea el Elohe de mi salvación. Pero en hebreo, aquí Elohe está con una va. No es casualidad, mis hermanos, les voy a decir por qué. Porque la va es la que une los cielos
y la tierra. La Ba es el Seirampín, es el Yesod, es el justo que une los cielos con la tierra. Pero más a mi favor, ¿cómo se llama nuestro Salvador? Yeshua. Y aquí más adelante, en el hebreo, ahí va a aparecer en su pantalla, ¿sí? Más adelante, en el hebreo, dice Eloe Ishi. Pero ¿qué creen? Ahí está Yeshua en hebreo. Lo único que el Abab, si ustedes le añaden la Abab, que es la que tiene Dios de mi salvación, ahí está el nombre escondido de Yeshua. Ahí se lo vamos a poner en la pantalla para que ustedes lo verifiquen. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ahí está hablando del Mashiach ben Joseph y el Mashiach ben David. Ahí está otra vez nuevamente revelado él. Ahora, ¿por qué? Porque esa Ba que tiene la palabra Elohe, esa Ba es la que une los cielos con la tierra. Es al único que le podemos decir Elohim de nuestra salvación, es a Yeshua, porque el mismo Padre así se le aplace. Ahora miren, aquí también dice Mesías, hijo de Joseph. Mesías, el Mesías ben David. El Mesías ben David, así también se le conoce al Mesías. El Mesías ben David, hijo de qué? De José. Yeshua declaró ser la piedra de la salvación, ser la piedra que nosotros tenemos que aferrarnos a ella, la piedra de la salvación. Él declaró ser Eben, el Padre y yo somos uno. Acuérdense que Eben es piedra, pero en la palabra Eben está el Padre y está el Hijo, ¿sí? Es un hogar, ¿para quién? Para Israel. Ahí se lo vamos a poner también para que vean, Eben es piedra, Eben es piedra. Y ahí, entre esas tres letras, Aleph, Bet y Nun, la Nun final, ahí está el nombre de Ab, que es padre, y también está Ben, ¿qué quiere decir? Ahí en la piedra está el Padre y el Hijo. Porque ahí Yeshua declaró ser unidad con quién, con Dios. El Padre y yo somos uno. Porque el Señor se le plació que Yeshua fuera la roca de la salvación. El Padre y el Hijo ahí unidos. También lo dice en Zacarías 4 del 6 al 7 y se compara con Juan 10:30. Ahí es donde les confirmo y dice, el Padre y yo somos uno. Lo declaró en Juan 10:30. Ahí en Isaías 8:14 y en Isaías 28:16, también el Padre habla de una roca de la salvación. Ahí en Isaías 8:14 dice, y será como santuario para Yehudá, pero para piedra de tropiezo y peña de obstáculo para las dos casas de Israel. Luego en Isaías 28:16 dice, así ha dicho el Señor, he aquí, he fundamentado en Sión una piedra de fortaleza angular, precioso, de buen fundamento. Quien tiene fe no se apresurará en verlo. Ahora, eso lo vamos a comparar en Romanos 9:30. Romanos 9:30, Rav Shaul habla de esa piedra y lo declara así en Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe obediente, sino por legalismo, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no se apresure. ¿Qué quiere decir? Que Yeshua puede ser piedra de tropiezo para todo aquel que no cree que él es el Mesías escogido, el Mesías de Israel. Es una piedra de fe, ¿sí? Eben Bohan es la piedra de salvación, la piedra de fe. Todo aquel que se aferra a él tendrá que vida, así lo declaró él. No para todo aquel que no creyere. No está hablando solamente de una construcción de un templo, porque nosotros somos cuerpo y templo del Espíritu Santo, sino que algún día descenderá la Nueva Jerusalén y lo declara también el Zohar, y sé que para muchos es imposible, sobre todo para los
para los judíos entender que Él es su Mesías, aunque aquí está muy claro, revelado, en todas partes ustedes lo encuentran, pero para todo aquel que pone el corazón duro, va a ser piedra ¿de qué? De tropiezo, de caída, pero para todo aquel que cree va a ser piedra ¿de qué? De fe, creyente, de emuná. Tenemos que aprender de Él, pero no solamente con el pacto nuevo, sino con la Torá, porque sin la Torá no hay Brit Hadashah, no hay pacto, porque entonces, ¿qué vino a confirmar? Tenemos que entender que el aprendizaje del árbol de la vida es el aprendizaje de la unidad de Dios. Y todo el que se aferra a ella, y todo el que creyere que Mashiach es nuestro Mesías, que es el Seirampín, el que vino a unir los cielos con la tierra, es el fundamento del mundo. Nosotros vamos a tener un entendimiento mejor, un conocimiento mejor también, que nuestra inteligencia, ¿sí? Que se sustenta en mejor dicho, que nuestra sabiduría venga del Padre, que así sea, y que nuestro entendimiento sea desarrollado, ¿sí? Con una vina, ¿sí? Que se sea sustentada con la espiritualidad del árbol de la vida, ¿sí? Y que nuestros sentimientos, mis hermanos, ¿sí? Sean unidos con un pensamiento limpio, con un pensamiento venido del Padre, ¿sí? Por la fe, no solamente en Yeshua, por una religiosidad, sino por entender que Él nos reveló una Torá y que hay que estudiarla. No solamente se cree por fe por una persona, sino que es por el legado, ¿sí? Y por todo lo que Él nos dejó escrito, ¿sí? Y que Él se sustentó en la Torá. Él decía, escrito está. Así que Él nos dejó un legado que hay que estudiar a niveles profundos para no solamente interpretar la Torá a nivel muy simple, que no llegan al alma y como dice su Brit Hadashah, pacto nuevo, sino que discierna y entre y separe el bien con el mal para que nosotros podamos ser limpios, podamos tener una rectificación, un tikkun y regresar correctamente a la Torá, no a una religión, mis amados. A veces es un poco difícil comprender, pero sé que el Señor nos respalda y que esa piedra de tropiezo, que para muchos es cuando no creen, para nosotros es de salvación. Y confiemos que el pueblo vaya a venir así como Joseph se le reveló a sus hermanos, así también Yeshua se les va a revelar en aquellos tiempos. Entre tanto, hay un celo que Hashem ha puesto en el pueblo y que nosotros tenemos que saber que es una oscuridad que el Señor está permitiendo también en el pueblo para no tener mientras al Mesías como lo tenemos nosotros. Pero esperemos que Hashem tenga misericordia y que esto ya sea. Gracias por escucharnos, mis hermanos, y por toda esta revelación que el Padre nos da, que creo que es para bendición de nuestras almas. Y pues nos vemos primero el Eterno, primeramente el Eterno. Nos veamos para la parasha que sigue. También si ustedes quieren mirar ahí en Juan 10:30, ahí está Yeshua, ahí dice que él estaba en un día de Hanukkah, que es ahí se interpretó un día de las luces o el día de santificación. Y él se paseaba por el pórtico de Salomón. Ahí está nuestro Mashiach también, él está en todo. Él es el siervo que enciende toda la menora. Y en su honor y por él, aquí estamos. Gracias por haberme escuchado y pues shalom, shalom, mis amados, y nos vemos en la próxima clase.